revelado, el sorprendente secreto que transformó al juez en la corte y cambió todo en 12 segundos. El aire en el pequeño pueblo de San Javier era denso, como si las nubes se hubieran decidido a llorar, presagiando el juicio que estaba a punto de sacudir a la comunidad. Alejandro, un joven de 25 años con sueños de abogado, sentía su corazón latir con fuerza. Su madre y su abuela habían sembrado en él valores de honestidad y amor. Ahora, ese legado pendía de un hilo ante la mirada fría de un juez corrupto. Su padre, un honesto carpintero, acusado de un robo que no cometió, era el verdadero héroe en esta historia. Pero, ¿cómo podía Alejandro salvarlo cuando el mundo parecía estar en contra? Mientras se acercaban a la corte, la tensión era palpable. La gente murmuraba en la plaza, algunos apoyaban a la familia, otros simplemente se dejaban llevar por el peso del muro de silencio que el empresario había erigido. En el fondo de su mente, las palabras de su madre resonaban: la honestidad y el trabajo duro son las claves, hijo. Y de su abuela venían las historias de sacrificios que habían acabado en perdón. Pero su corazón estaba apretado, sintiendo el miedo y la angustia surgiendo como un volcán a punto de estallar. Dentro del tribunal, las miradas estaban fijas en el juez, un hombre de rostro severo que había tomado decisiones más por miedo que por justicia. Cada palabra que salía de su boca parecía manipulada, ajustada para favorecer al poderoso. Con cada testimonio, Alejandro se sentía más impotente y reducido, mientras su padre lo miraba desde el estrado con una mezcla de orgullo y desesperación. Era el momento crucial, el instante que definiría su destino y el de su familia. Mientras la atmósfera se volvía irrespirable, un hombre desconocido irrumpió en la sala. Alta y con una presencia que no podía ignorarse, su voz retumbó en los oídos de todos. En menos de 12 segundos, desenhebró un secreto que había estado oculto por años, un hilo que ataba al juez y a su padre de una manera inimaginable. El tiempo parecía detenido. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, las galerías silbaron, y él se quedó sin aliento. Todos los ojos se dirigieron hacia el juez, quien, al instante, palideció y dejó caer un vaso de agua. La escena era digna de una película, pero esto no era ficción, era su vida. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el silencio en la sala era abrumador. Alejandro, sintiendo que el futuro de su padre y de su comunidad pesaba sobre sus hombros, se preguntaba si este testimonio sería suficiente para derribar todo el dolor acumulado por años de injusticia. Las emociones brotaban en su interior, y el aire vibraba con esperanzas, dudas y una chispa de valentía. ¿Arriesgaría todo por su padre, su familia, su comunidad? ¿Sería este el momento que tanto había esperado para liberar a su pueblo de la opresión? La respuesta aún estaba por verse. El silencio se cortó como un hilo frágil cuando el juez recuperó la compostura, su rostro aún pálido revelando un miedo oculto. Alejandro sintió como la sala se llenaba de murmullos, comentarios ahogados y miradas incrédulas. Era el momento decisivo, y cada machetazo de palabras del desconocido era un golpe que resonaba en su interior. Los documentos que tienen en esa carpeta. El hombre comenzó, pero la voz del juez le interrumpió, temblando, como si intentara detener una avalancha. Eso no tiene validez. No soportaré más de esto en mi corte. Alejandro no podía creer lo que escuchaba. Su padre había estado soportando el peso de una acusación falsa, de una vida marcada por la injusticia, y ahora, se les presentaba una esperanza. La figura del desconocido se erguía imponente ante el tribunal, su mirada fija en el juez. Tu pasado te persigue, y lo que hiciste no quedará impune. La verdad siempre encuentra su camino. La atmósfera se tornó eléctrica mientras los asistentes se movían en sus asientos, la tensión se palpaba en el aire. Alejandro pudo ver a su padre alzando la cabeza, una chispa de esperanza había encendido sus ojos. ¿Sería posible que al fin lograran cambiar el rumbo de lo que parecía una tragedia inevitable? Los documentos son la prueba de tus tratos turbios con el empresario detrás de este caso. Has estado encubriendo la verdad para protegerlo, continuó el hombre, mientras la sala temblaba bajo el peso de cada palabra. Alejandro sintió como la ira brotaba en él, y no pudo evitar recordar cada injusticia vivida por su familia, el sudor de su padre, el sacrificio de su madre.
Silencio, gritó el juez antes de que la sala estallara en un clamor. Pero ya era demasiado tarde. La gente empezó a levantarse, algunos gritando, otros sollozando. La convicción se hacía palpable y Alejandro, incapaz de contenerse, se puso de pie. Esperen. Necesitamos unirnos. Esto no es solo por mi padre, es por todos nosotros. Su voz resonó con fuerza, y la multitud comenzó a formar una ola de apoyo. Era como si las aguas de un mar de injusticia comenzaran a despejarse, y esa vigorosa determinación se replicara de corazón a corazón. Las palabras de Alejandro eran un eco de esperanza, una llamada a la resistencia. Las miradas se encontraron, uniendo fuerzas, forjando un nuevo camino. Mientras el juez palidecía, la sala resonaba con aplausos y gritos de aliento. La imagen de San Javier, siempre dominada por la opresión, comenzaba a tambalearse, y por primera vez se sentía un aire de cambio. Pero justo cuando Alejandro pensaba que la victoria estaba al alcance, el juez se levantó una vez más. Lo voy a permitir. Pero este juicio no ha terminado, hay cosas que debes saber. La sonrisa de esperanza se congeló en el rostro de Alejandro. Sus palabras eran como piedras arrojadas en un lago tranquilo, creando ondas que podrían alterar todo. ¿Qué más puede haber?, se preguntó, retumbando en su mente. Sabía que la lucha apenas comenzaba, y que la revelación del juez podría cambiar las reglas del juego una vez más. Qué oscuras verdades estaban por salir a la luz y qué impacto tendrían en su lucha por la justicia. Alejandro cerró los ojos por un breve instante, preparándose para lo que vendría. Su vida y la de su padre pendían de un hilo, y el camino hacia la justicia estaba más lleno de obstáculos que nunca. Sin embargo, su determinación solo se fortalecía. El momento del cambio estaba aquí, pero, ¿cuál sería el precio? La sala quedó sumida en un silencio atronador. Alejandro podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en sus oídos. Había una mezcla de incertidumbre y esperanza que crecía en el aire, y aquella pausa parecía alargarse, como si el tiempo quisiera jugar con ellos. Entonces, el juez, temblando, rompió el silencio. No puedo seguir con este juicio sin revelar algo crucial, comenzó, sus manos sudorosas temblando sobre el escritorio. Yo soy parte de este esquema mucho más de lo que ustedes creen. Sus palabras impactaron como un rayo, y la multitud contuvo la respiración, asimilando la magnitud de esa confesión. Alejandro sintió un golpe en el estómago, un retortijón de angustia y confusión. ¿Qué estás diciendo?, gritó, incapaz de mantenerse en silencio. ¿Qué es lo que escondes? El juez bajó la cabeza, como si el peso de su propia culpa fuera demasiado para soportar. Mi familia ha estado involucrada en los negocios de Roberto, el empresario detrás de esta farsa. Yo tenía miedo de perder todo, de perder a mi familia. Y por eso me convertí en su cómplice. La verdad que ustedes buscan es también mi condena. Las palabras temblorosas del juez resonaron entre la multitud, envolviendo a todos en un burbujeante murmullo de incredulidad. Alejandro no podía creer lo que escuchaba. ¿El hombre que lo había juzgado y sentenciado tenía más que ver con la corrupción de lo que creía? ¿Y qué significa esto para nosotros?, preguntó una mujer de la multitud, su voz cargada de angustia. ¿Estás diciendo que el juicio fue manipulado desde el principio? Con un respiro profundo, el juez asintió. Sus acciones me han llevado a enfrentar a mis demonios. Les prevengo, no todo lo que crean saber está escrito. Muchos han guardado secretos por miedo, no solo yo. Pero este es el momento de revelar la verdad. Para todos, la revelación causó un estallido de reacciones. Muchos comenzaron a gritar, otros sollozaban. Todo lo que habían experimentado, cada lágrima derramada, cada sacrificio, empezaba a cobrar sentido. Alejandro dio un paso al frente, sintiendo la presión de cientos de miradas sobre él. Esto no es el fin. Es solo el comienzo. Si el juez se atreve a hablar, nosotros también debemos hacerlo. Esta sala debe ser un lugar de verdad y justicia, no de mentiras y encubrimientos. Las palabras del joven se filtraron en los corazones de todos, reviviendo la llama de la lucha colectiva. La justicia que parecía lejana empezaba a tener forma, y el grito de unión volvió a sonar. No solo luchamos por mi padre, luchamos por cada uno de ustedes que ha sido silenciado. Pero el juez se levantó una vez más. Lo que no saben es que también hay fuerzas operando desde afuera, fuerzas que quieren evitar que la verdad salga a la luz. Aunque hable, no estaré a salvo. Y hay algo más que necesitan escuchar. La multitud contuvo la respiración, sintiendo el peso del momento. Alejandro sintió como todo su ser se tensaba,
preguntándose qué más podría sacudir los cimientos de su lucha. Es un secreto que podría cambiarlo todo, finalizó el juez, dejando caer la última bomba. El aire crujía con tensión, y Alejandro sabía que sus próximas palabras podrían marcar el destino de todos ellos. ¿Era posible que aún hubiera más sorpresas en esta historia? Alejandro respiró hondo, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. La multitud la miraba con ojos vacíos, esperando que el juez continuara. Se podían escuchar susurros alrededor, confusión e inquietud mezclándose en el ambiente como un torbellino emocional. ¿Qué más hay, juez?, imploró un hombre mayor, su voz quebrada por la angustia. ¿Cuál es ese secreto que podría cambiarlo todo? El juez acarició la frente, sus ojos buscaban respuestas en el rostro de la multitud. No solo hay corrupción en este tribunal, Roberto no es el único involucrado. Hay personas en las sombras, personas que han tratado de silenciar nuestra voz incluso antes de este juicio. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo era posible que un hombre, que aparentaba ser la imagen de la justicia, escondiera un trasfondo tan sombrío? Las palabras del juez resonaban en sus pensamientos, un eco que parecía llevar consigo las esperanzas de tantas vidas destrozadas por la mentira. Esas fuerzas, continuó el juez, mientras su voz se hacía más firme, han llegado a niveles insospechados. Han controlado información y manipulado eventos para que todo lo que creíamos cierto no lo sea. La muerte de su padre, Alejandro, está íntimamente ligada a eso. Un grito ahogado salió del corazón de Alejandro. No. No puedes decir eso. Nos han hecho creer que fue un accidente. ¿Cómo puedes dudar de esa verdad? Te pido que me escuches, replicó el juez, alzando la voz. Desde el día de su muerte, he estado investigando clandestinamente. Encontré pruebas que apuntan a una red mucho más grande. La vida de muchos de ustedes, incluidos sus seres queridos, corre peligro. Las palabras se asomaban como un río desbordante, inquietantes y llenas de desesperación. Las miradas se cruzaron en la sala, cada persona enfrentando sus propios demonios, sintiendo que de repente sus historias individuales se entrelazaban en una trama más oscura. Una mujer se puso en pie, temblando. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, su voz cargada de determinación. ¿Cómo podemos luchar contra aquellos que mueven los hilos desde las sombras? Denunciar lo que saben, dijo el juez, cada palabra crispando la tensión en el aire. No pueden permitir que el miedo los detenga. La verdad es su arma, y deben usarla. Pero deben tener cuidado, advirtió con seriedad. Ciertamente estarán escuchando. No saben cuánto riesgo hay en esta lucha. La multitud comenzó a murmurar, el miedo y la valentía chocando dentro de ellos. Alejandro miró a su alrededor. Había miedo, sí, pero también una chispa de determinación que surgía de los rostros de aquellos que antes parecían derrotados. La lucha por la verdad había comenzado a tomar forma. O somos valientes juntos, o seremos silenciados uno por uno, afirmó Alejandro, dejando que su voz reverberara por la sala. Si luchamos como comunidad, podemos derribar muros de opresión y miedo. Debemos ser la luz en esta oscuridad, pero cuando la multitud comenzaba a unirse, un estruendo resonó en la puerta de la sala. La entrada se abrieron de golpe y, en medio del caos, un grupo de hombres formales, con trajes negros, entró. Sus miradas eran frías, sus ojos escondían un mensaje peligroso. «Detengan esto», gritó uno de ellos, alzando su mano como si prometiera que el tiempo se detendría. «¿No les aconsejo seguir hablando?». El rostro de Alejandro palideció. Eran los mismos hombres a los que había temido. La lucha apenas comenzaba, pero él sabía que ahora la vida de todos estaba en una cuerda floja. Sin embargo, no podía retroceder. No ahora. Las palabras del juez aún retumbaban en su mente, y mientras se preparaba para la confrontación, la pregunta latía en su pecho: ¿se atrevería a desafiar a aquellos que habían sembrado tanto terror en sus vidas? Todo estaba a punto de cambiar, pero ¿a qué precio? Los hombres de traje negro se posicionaron en el umbral de la puerta, su presencia cambiando la atmósfera en un instante. El aire parecía volverse más denso y caliente, como si cada respiración se volviera un desafío. Alejandro sintió como su corazón latía con fuerza, percutiendo en su pecho, mientras los murmullos desgastaban la esperanza que empezaba a renacer. ¿Quiénes son ustedes?, gritó una mujer del fondo, su voz resonando con el eco de la valentía. El hombre que había hablado dio un paso al frente. Tenía una chaqueta impecable y una mirada que helaba la sangre. «Vengo a poner fin a esto», dijo con frialdad.
No hay nada aquí que merezca ser discutido. Esto es un simple circo, y nosotros no somos parte de él. ¿Cómo se atreven a interrumpir la justicia?, gritó Alejandro, en un impulso de valentía. Veía a los rostros tensos a su alrededor, preocupados, pero aún así asombrados por su osadía. Recordó las palabras del juez, la vida de su padre, las promesas que había hecho de no dejar a nadie caer en el silencio. Justice is an illusion, niño, respondió el hombre con un tono burlón, haciendo un gesto hacia los demás. En un instante, varios de sus cómplices comenzaron a avanzar hacia la multitud, sus intenciones claramente amenazadoras. Permítanme recordarles que no pueden luchar contra lo que no pueden ver. No se dejen intimidar, exclamó Alejandro, forcejeando entre las sombras de su mente. Las dudas comenzaban a deslizarse, pero él no iba a permitir que el miedo lo consumiera. Esto es más grande que nosotros. Es una lucha por nuestras vidas. Mientras las palabras resonaban a través de la sala, la tensión se cortaba como un cuchillo. Algunas personas comenzaron a recular, otras se mantuvieron firmes, el espectro del miedo era palpable, pero la llama de la determinación crecía en algunos corazones. Los hombres de negro, al ver que la multitud no retrocedía del todo, intercambiaron miradas. Uno de ellos sacó un teléfono y, sin perder tiempo, comenzó a escribir un mensaje. Alejandro lo notó y el temor se intensificó en su interior. ¿Era un llamado a más fuerzas? «Rápido, salgamos», gritó una mujer al lado de Alejandro, su voz quebrada pero decidida. Sin embargo, Alejandro sabía que huir solo era alimentarle su poder a esos hombres. Tenía que encontrar una manera de enfrentar la situación, de desafiar a la opresión. Si están aquí para silenciarnos, querrán asegurarse de que el miedo reine, dijo Alejandro, buscando el apoyo de los demás, pero aquí hay vida y hay lucha. Si nos dividimos, ellos ganan. Debemos ser un solo grito. Las miradas comenzaron a fortificarse. Alejandro podía sentir una nueva energía en el aire, como un viento fresco que soplaba a través de sus corazones. Las luces de la sala parpadearon, como si la propia sala esperara un cambio, pero el hombre del traje negro mantuvo la compostura, dando un paso hacia Alejandro. «Estás jugando con fuego, y no es una buena idea», advirtió. Su voz, un susurro helado, resonó como una advertencia que penetraba hasta los huesos. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaban luchando por la verdad, estaban luchando por su propio futuro. Tenía que aprovechar esta chispa de resistencia. «Juntos somos más fuertes». El silencio no es nuestra opción. Un rugido comenzó a emerger entre la multitud, un eco de deseo y desafío. La atmósfera vibraba, impregnada de un poder innato, un sentido de unidad nunca visto. Pero de repente, un estruendo acompañado de un grito desgarrador interrumpió la tensa calma. La puerta trasera se abrió de un golpe, revelando una sombra oscura que se apresuraba hacia adelante. Mientras Alejandro giraba para mirar, se congeló. Era alguien familiar. Alguien que podría cambiar el rumbo de la pelea. «Espera», gritó la figura, haciendo que todos giraran en su dirección. La multitud contuvo el aliento, el tiempo pareciendo detenerse por un momento. «Debo hablar con él», ordenó la figura, y de algún lugar muy dentro de él, Alejandro sintió que el futuro de todos pendía de un hilo. ¿Qué revelaría esa persona? Su llegada traería esperanza o más sombras. Su corazón latía con fuerza. ¿Era el momento de la verdad finalmente aquí? La figura avanzó con pasos firmes, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Sus ojos, brillantes y desafiantes, se posaron en el hombre de negro, como si intentara desentrañar sus intenciones. La multitud murmuró, confusionada. ¿Quién era esa persona, y por qué parecía tener la audacia de interrumpir a esos hombres temidos? «Eres tú», exclamó Alejandro, un rayo de reconocimiento iluminando su rostro. Era Clara, su hermana, quien había estado desaparecida durante todas esas semanas. Su presencia era como un rayo de sol entre nubes de tormenta. La emoción y la preocupación se entremezclaron en su pecho. «Nos han estado siguiendo, Clara». «¿Por qué regresaste?» Alejandro sintió el nudo en su garganta mientras las miradas se centraron en ella. La verdad era un peso imposible de llevar, y en ese momento, sabía que a ella le pertenecería una parte crucial de esa carga. «Porque tengo algo que decir». «Algo que podría ayudarnos a todos», respondió Clara, sin desviar la mirada. Era como si la confianza en su voz neutralizara el ambiente hostil. Con cada palabra,
La multitud empezó a fragmentarse. Entre el asombro y la incertidumbre, el hombre de negro sonrió de manera siniestra. ¿Y qué podría saber una chica como tú? No haces más que agregar caos a esta escena. Su tono era despectivo, pero algo en su mirada delataba un leve destello de preocupación. Era evidente que la llegada de Clara había alterado el equilibrio del momento. No obstante, Clara no se dejó intimidar. Sé por qué están aquí. Sé lo que han hecho. No solo están aquí para silenciar a mi hermano, sino también para ocultar la verdad sobre la corrupción que está cerca de los más altos niveles de este sistema. Cada palabra de Clara era como un golpe al corazón de la oscuridad. La desafiante luz de su voz resonó en los corazones de cada persona congregada ahí. Alejandro sintió como los murmullos se intensificaban. La gente empezaba a reaccionar, sintiendo el peso de la verdad que Clara traía consigo. Frases de apoyo comenzaban a salir de sus labios. Dilo. Aguanta. Estamos contigo. Las luces de la sala comenzaron a titilar nuevamente, marcando la diferencia entre el pánico y la esperanza. Lo que quiero que todos entiendan, continuó Clara, tomando un profundo aliento, es que el juez que nos condena, el mismo que está en esta sala, ha estado manipulando el sistema usando su voz para beneficiarse a sí mismo. Ha traicionado todo lo que significa la justicia. El hombre de negro dio un paso atrás, confundido, tratando de asimilar la explosión de información. Alejandro, sintiendo que el momento era ahora o nunca, volvió a alzar la voz. No dejen que nos dividan. Si Clara ha venido aquí a revelarlo todo, entonces tenemos que unirnos más que nunca. Este es donde empieza nuestra lucha. La multitud vibraba. Cada vez más murmullos se transformaban en gritos de valentía. La chispa de la revelación se expandió, y el aire estaba cargado de emociones. La esperanza se tejía entre los presentes, y por primera vez, los hombres de negro parecían perder el control de la narrativa. Pero esperen, grita uno de los cómplices, su rostro reflejando una rabia contenida. No piensen que esto terminó. La presión se intensificó, cada persona en la sala sabía que el verdadero enfrentamiento estaba lejos de acabar. La confrontación que se avecinaba podría definición no solo de su destino, sino del futuro de todos los que habían sufrido ante la opresión silenciosa. ¿Cómo podemos creer en lo que dice Clara? ¿Es acaso un plan para destruirnos?, se preguntó un hombre entre la multitud. La duda ya había encontrado su camino, como una sombra lanzada sobre la luz, pero entonces Clara avanzó de nuevo, haciendo que todos la miraran. Yo soy su hermana. No estoy aquí para dividir, sino para unir lo que ha sido desgarrado. Quiero justicia para todos, no solo para nosotros, sino para aquellos que ya no pueden alzar la voz. Las palabras de Clara reverberaron en el corazón de todos, y Alejandro sintió una mezcla de orgullo y terror. En medio de esa gran batalla, el tiempo había comenzado a correr, pero, en ese instante, un sonido distante resonó, un eco de sirenas que se acercaban. Las sombras de la amenaza ya estaban cerca, y la pregunta que envolvía la sala era inminente. ¿Sería suficiente la valentía de un solo grito ante lo que se avecinaba? El futuro de toda esa lucha pendía de la rapidez con la que pudieran actuar. Cuenten conmigo. Alejandro gritó, mientras el temor crecía. Las puertas estaban siendo cerradas de nuevo, y fuera, las sombras compartían la misma sed de sangre. La lucha real apenas comenzaba. El aire se tornó denso, como una atmósfera electrificada antes de una tormenta. La multitud estaba en un frenesí, dividida entre la ansiedad y una nueva esperanza. Las puertas crujieron, dejando entrever a las sombras que se arrastraban anhelando reprimir la verdad que comenzaba a brotar en la sala. Silencio, ordenó el hombre de negro mientras retrocedía, su voz resonando como un trueno. Nadie hizo caso. La gente gritaba, compartiendo su audacia en cada alarido, sintiendo la fuerza de la unión que Clara había sembrado. El temor no podía controlar la tempestad que comenzaba a liberar la rabia acumulada. Clara dio un paso adelante, su mirada decidida. No permitiremos que nos traten como marionetas. La verdad está aquí, entre nosotros. La lucha es de todos. Su voz sonaba clara y fuerte, resonando en el corazón de cada persona que le escuchaba. Había un fuego dentro de ella, y su luz era contagiosa. Cada uno tiene una voz. Cada uno tiene el derecho de ser escuchado. La multitud, en un movimiento casi orgánico, comenzó a gritar en apoyo. Las palabras de Clara se entrelazaron con los gritos de sus hermanos y hermanas, creando un coro de resistencia. Alejandro sintió una oleada de energía surgiendo del fondo de su ser. La sala vibraba con emoción.
Era un pulso vivo que podía sentirse en sus venas. Sin embargo, el hombre de negro no iba a rendirse fácilmente. Se enderezó, tratando de recuperar la compostura. Se han dejado engañar por una niña que no sabe lo que dice. La justicia aquí es mía para administrar. Ustedes no comprenden el peligro que se cierne sobre sus cabezas. Pero su amenaza sonó vacía. Las palabras parecían solo un eco de un poder que empezaba a desvanecerse. ¿Y qué ha traído esa justicia, sino el sufrimiento de nuestros seres queridos?, vociferó una mujer del fondo. Su voz era fuerte y llena de dolor, pero entrelazada con determinación. La multitud se giró hacia ella, sintiendo el peso de su declaración. La mirada de Clara se iluminó aún más. Eso es exactamente lo que debemos decir. Lo que hemos sufrido tiene que ser escuchado, no borrado por miedo ni silencio. La fuerza de sus palabras resonaba en el aire, como si hubieran caído sobre la multitud como lluvia fresca. Todos eran conscientes de que la verdad estaba en juego. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Deténganse! Un hombre, con cara de angustia, empujó la puerta que ahora temblaba. No podemos permitir que este caos continúe. Ellos han. Abría la boca, pero las palabras se ahogaron en sus propios temores. Dilo, le urgió Clara, acercándose con empatía, como una hermana reconfortando a su hermano. La multitud contuvo la respiración, deseando que la voz quebrada del hombre pudiera liberar la verdad oculta. La corrupción. El juez ha sido sobornado. Se ha llevado vidas a cambio de dinero. Ha silenciado a aquellos que no podían defenderse. No están solos, gritó, y fue como si una nueva chispa encendiera el espíritu de todos. La gravedad de su confesión caló hondo en cada oyente, mientras las sirenas se aproximaban, resonando como un eco de advertencia. Una decisión crucial se debatía en la mente de Alejandro. ¿Seguir con la lucha frente a una avalancha de enemigos o buscar una forma de salir y buscar ayuda? Pero Clara estaba ahí, y sabía que el momento decisivo debía ser ahora. La acción tomada empreñaba una fuerza renovadora. Si estos hombres de negro piensan que tienen el control, están muy equivocados. Es tiempo de unir nuestras voces y dar un paso adelante. Lucharemos por la verdad. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Cada palabra una balanza entre la esperanza y el miedo. Algo cambió en la expresión del hombre de negro. El desprecio se tornó en duda, y por primera vez, parecía considerar que su mundo de sombras podía venirse abajo. Pero antes de que alguien pudiera actuar, las puertas se abrieron abruptamente, y un grupo de figuras uniformadas irrumpió en la sala. Las sirenas no eran solo una advertencia, eran un aviso de que el tiempo se acababa. Todos hacia el suelo. Están arrestados, gritó un oficial, mientras la tensión alcanzaba el clímax, provocando que un grito paralizante resonara en la multitud. ¿Serían los valientes rebeldes capturados o lograrían transformar este momento en un acto de justicia? La lucha no había hecho más que comenzar. El caos estalló en la sala. Los gritos de temor y confusión llenaron el aire como balas perdidas. Alejandro sintió como su corazón se aceleraba, mientras la figura del hombre de negro parecía desvanecerse en la penumbra, incapaz de sostener su estatus de poder. La verdad, esa chispa que había empezado a encender la pasión de la multitud, ahora también prendía con más intensidad su propio deseo de luchar. «Levántense», gritó Clara, como si su voz pudiera romper las cadenas de miedo que ataban a la gente. La multitud dudó un momento, sus cuerpos temblando ante la súbita autoridad de los oficiales, pero en sus ojos había una mezcla de frustración y esperanza. «No dejemos que el miedo nos controle. Nuestros gritos son más fuertes que sus armas. Unámonos». Un grupo de 3 oficiales se acercó a Clara, su mirada endurecida. Alejandro sintió que la adrenalina bombeaba por sus venas. «Eso no es justicia. Esto es represión», gritó, dando un paso adelante con determinación. Lo que había comenzado como un lío de emociones pronto se convirtió en un acto de desafío. El hombre de negro ahora estaba al margen, observando la escena con una mezcla de desesperación y furia. «Esto es un error. No saben con quién se están metiendo», dijo, tratando de recuperar el control con palabras que sonaban cada vez más vacías. Clara, sin embargo, no se detuvo. «Eres tú quien se está metiendo en nuestra vida. Tu justicia se ha fundido con la corrupción. Exigimos respuestas». La atmósfera latía con la fuerza de su declaración, y Alejandro sintió que una ola de valentía recorría a la multitud, empujándolos a levantarse justo cuando el oficial más cercano los apuntó con su arma. «Dispárale»,
y quedarás atrapado en esto para siempre, vociferó una voz femenina desde el fondo. Alguien está aquí para vernos caer, pero nosotros no nos rendiremos. Las palabras resonaron y, con cada aliento que tomaban, el coraje se iba apoderando de ellos. El primer disparo sonó, pero no fue de una pistola, sino de la voz de Clara. Retrocedan. La verdad está de pie. El eco de su proclamación fue más contundente que cualquier arma. Todos los ojos se volvieron hacia ella, capturados por su magnetismo. Era un momento suspendido en el tiempo, donde el pasado y el futuro chocaban. Un grupo de mujeres al fondo comenzó a corear su nombre, Clara. Clara. La sala temblaba con la energía de su apoyo, y Alejandro sintió que una corriente eléctrica poblaba el espacio entre ellos. Aquellos hombres de uniforme, entrenados para infundir miedo, retrocedieron un paso, y el hombre de negro tragó duro, su rostro revelando una sombra de duda. ¡Atrás! No se muevan, vociferó el oficial, y los otros siguieron su ejemplo, pero la multitud no se detuvo. Era evidente que el miedo había empezado a tambalearse sobre un terreno más frágil. Alejandro tomó la mano de Clara y, en ese instante, supo que ella era el corazón de su resistencia. ¿Qué vamos a hacer?, le susurró, inquieto. Pero a través de su mirada, Clara le devolvió un brillo de determinación. Responderemos. No podemos dejar que esto se descontrole. El mundo necesita saber lo que está ocurriendo aquí. Las palabras de la mujer que había lanzado la verdad a la multitud comenzaron a abrirse paso en la mente de todos. La corrupción del juez y el hombre de negro se cristalizaba a la vista de la comunidad. Las historias que habían perdido se transformaban en poder. Es hora de actuar. Clara gritó, y el murmullo se convirtió en un clamor ensordecedor. El hombre de negro, viendo lo que se gestaba, lanzó una mirada furiosa. Nadie se moverá. Ustedes no comprenden el peligro. Pero el peligro ya estaba presente, mediante el silencioso sufrimiento de los que habían caído en manos de esos poderes corruptos. Sin esperarlo, un extraño estallido de luces brilló a través de las ventanas. La multitud se volvió hacia afuera, y cuando lo hicieron, lo que vieron los dejó atónitos. Cámaras y más personas se agolpaban en la calle, con teléfonos en mano, listos para capturar cada instante. Esto no acaba aquí. Alejandro sintió el impulso de la Momentum. La Injustice estaba siendo grabada, y la verdad iba a ser revelada. Pero, dentro de su corazón, una pregunta persistía: ¿qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? ¿Cómo lucharían contra un sistema que había permanecido en las sombras por tanto tiempo? La lucha apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba por llegar. La multitud miró a Clara, y en un acto de fe, supieron que sería ella quien los llevaría hacia adelante, pero ¿sería suficiente? El cielo se llenó de gritos y flashes de cámaras mientras la multitud se aglomeraba en la plaza frente al edificio. Alejandro se sintió completamente sobrecogido por el momento. La energía que emanaba de esos cuerpos era palpable, casi eléctrica, y la simple declaración de Clara parecía haber encendido una chispa que jamás podrían extinguir. Vamos, todos juntos. Clara continuó, su voz clara y firme, como un faro en medio de la tormenta. No hay más tiempo que perder. Los vemos a ustedes, sí, a cada uno, y juntos somos más fuertes. Ella alzó su brazo, motivando a la gente mientras las cámaras giraban. Las esperanzas se inyectaban en sus corazones. Alejandro no podía apartar la mirada. La valentía de Clara lo conmovía, incluso en medio del caos. Su determinación desbordante lo llenó de un nuevo aliento. Se dio cuenta de que el miedo, aunque había sido una sombra asfixiante en su vida, empezaba a desaparecer, dejando lugar para la justicia. De pronto, un estruendo resonó desde dentro del edificio. El hombre de negro se había movido, y con él, un aire de tensión palpable se apoderó de la escena. No se atrevan a moverse, o las consecuencias serán trágicas. Pero su amenaza sonaba vacía, incapaz de intimidar a quienes ya habían tomado una decisión. Un joven del grupo, con la cara iluminada por la resolución, gritó: ¿supuestas consecuencias? Estamos aquí porque ya las vivimos. Ya no hay espacio para el miedo. Las palabras se esparcieron como pólvora, encendiendo la emoción colectiva. La multitud respondía, su fuerza crecía y se multiplicaba, resonaba en ecos de afirmación. Queremos justicia. Queremos justicia, empezaron a corear en un ritmo cancionero. Mientras su voz se intensificaba, la multitud parecía un solo organismo, con cada grito un latido en sincronía. El hombre de negro retrocedió, su rostro tornándose más pálido.
Esto es solo el comienzo, murmuró Alejandro mientras sus ojos buscaban el rostro de Clara. Ella lo miró, y en su mirada había un entendimiento, una gran promesa de lucha. En esa conexión, Alejandro se sintió invencible, como si todo lo que había vivido hasta ese momento lo había preparado para ese instante. Un oficial, nervioso, hizo un gesto a su compañero, y empezó a moverse hacia adelante, pero el hecho de que la tensión aumentara también llevó a la multitud a retroceder un paso. Clara se mantuvo firme, gritando por encima del tumulto, «No retrocederemos. La verdad nos ha liberado». Esa declaración resonó, y un ciclo de almas se encendió de nuevo. Más personas se unieron a esta historia, más voces se sumaron a la protesta. Se hablaban de sus penas, se compartían sus relatos de injusticia, la sala se transformaba en un altar de historia vivida, y cada palabra pronunciada tejía un lazo más fuerte entre ellos. De repente, una mujer en la esquina de la multitud sacó algo brillante, un cartel que decía «Coraje es resistencia». Fue un símbolo, un emblema que, como un relámpago, iluminó el camino de la lucha. «Levanten los carteles», instó Clara y, como si el gesto hubiera sido ordenado, cada persona alzó algo en la mano. Alejandro hizo lo mismo, sintiendo que era parte de algo más grande que él, algo que valía la pena pelear, pero en medio del estruendo, el eco de un disparo resonó en la distancia, cortando el aire. La multitud se sobresaltó, el miedo intentó apoderarse de ellos nuevamente. Sin embargo, Clara, con su voz grande y poderosa, gritó, «No dejemos que esto nos rompa. Estamos aquí por nuestras vidas». Ese momento fue crucial. Alejandro sintió un torrente de emociones. La adrenalina, el miedo, la esperanza, todos mezclados en su pecho. No, pensó, esto no acabará así y al mirar a Clara, comprendió que su lucha estaba justificada. ¿Pero qué significaba eso para su futuro? ¿Y qué pasaría si el hombre de negro decidía actuar con más violencia para proteger su poder? A medida que Alejandro se perdía en sus pensamientos, la preocupación se mezclaba con el fervor renovado. Lo que estaba en juego no eran solo sus vidas, era un cambio radical que afectaría a toda una comunidad. La multitud continuaba gritando, pero el verdadero desafío estaba por venir. Alejandro respiró hondo, sabiendo que debía mantenerse firme. Las sombras de la injusticia aún pendían sobre ellos, y así como la verdad había despertado su fuerza, se preguntó, ¿qué otra verdad estaba por revelar, y cuánto estarían dispuestos a arriesgar por ello? La sala temblaba con la presión de todos los cuerpos reunidos, cada uno alimentando la llama de la resistencia. Clara, con su rostro iluminado por la determinación, tomó la delantera. «No hemos venido aquí solo a hablar. Estamos listos para actuar. La verdad ha surgido, y no volveremos al silencio». La multitud, como un solo susurro, comenzó a corear su nombre, elevando el ánimo, convirtiendo el miedo en un canto de esperanza. Mientras los hombres de negro se reorganizaban, sus rostros denotaban una mezcla de impotencia y rabia. «Estamos cerca de la justicia», pensó Alejandro, sintiendo que esa fuerza colectiva era más poderosa que cualquier amenaza. Las palabras de Clara resonaban en su interior, pero la llegada de los oficiales era una sombra creciente. Sin embargo, Clara, firme en su postura, levantó un cartel que decía justicia para todos, y su mensaje caló hondo en cada uno. La comunidad había estado oprimida durante demasiado tiempo, y comenzaban a entender que su lucha era por ellos mismos, por sus historias, por sus vidas. «Esto es un movimiento, no un momento», gritó Clara, su voz elevándose sobre el ruido. «No solo estamos luchando por nosotros, estamos luchando por aquellos que vinieron antes y por aquellos que aún están por venir». Alejandro sintió que su corazón se llenaba de un orgullo que no sabía que podía sentir. En ese instante, comprendió que Clara no solo era su hermana, sino su compañera en esta lucha por la verdad, pero, en un abrir y cerrar de ojos, el clima volvió a cambiar. El hombre de negro, cediendo a la presión, levantó la voz. «Silencio. Nadie aquí sabe lo que están haciendo. Ustedes no pueden ganar esta lucha. La verdad que buscan no tiene valor». Sin embargo, su arrogancia ya no poseía el mismo peso. La multitud, ahora de pie y unida, parecía decir, «Ya no tenemos miedo». Alejandro se acercó a Clara, mirándola con determinación. «Este es nuestro momento, Clara. Las sirenas están aquí, y no creo que vengan a ayudarnos. Pero si actuamos juntos, podemos salir de esta y luchar por nuestra verdad». La emoción comenzó a construir de nuevo al ver que la comunidad ya no retrocedía. Era un murmullo que crecía, una marea de coraje intopicante pasaba de uno a otro.
Vamos a demostrarles que sus métodos ya no funcionan. Gritó Clara, contagiada por el fervor del momento. Hoy no solo peleamos con nuestras voces. Hoy hacemos un pacto de lucha. Los ojos de la multitud brillaban, claros y determinados, y Alejandro pudo sentir cómo esa energía chisporroteante envolvía a todos. Las puertas de la sala se agitaban, pero nadie parecía dispuesto a rendirse. La esperanza había florecido en un jardín de valentía, y juntos habían encontrado su voz. Usemos nuestras historias, dijo Alejandro, hablemos de todo lo que hemos soportado. No permitiremos que la verdad sea enterrada bajo el miedo. Las palabras se convirtieron en un mantra, resonando en cada rincón de la sala. Al ver que el hombre de negro parecía perder su compostura, Alejandro continuó. La verdad es nuestra arma. No importa el poder que tengan ellos, no podrán detener la memoria de aquellos a quienes han hecho daño. Vamos a unirnos. La multitud, al unísono, alzó sus puños en el aire, sus voces vibrando en una sola melodía de resistencia y determinación, y de repente, el ruido de las sirenas afuera se volvió ensordecedor. La comunidad sentía como la marea de la justicia se acercaba, y con ella, el cambio que habían deseado durante tanto tiempo. Las palabras de Clara habían encendido algo en ellos. Entender que estaban juntos en esto había sido un rayo de luz en la oscuridad. Los hombres de negro, cada vez más inseguros, retrocedieron. Era evidente que jamás habían esperado tal levantamiento. Ahora, sentían el miedo que habían tratado de infundir en todos por tanto tiempo. A la calle, todos juntos. No podemos detenernos ahora. Gritó Alejandro, tomando la iniciativa. La multitud salió hacia las afueras del edificio, en un eufórico enardecimiento. Las luces de las cámaras centelleaban, la atención del mundo estaba sobre ellos, y sabían que este era solo el comienzo. Las historias de aquellos que habían caído no serían olvidadas. En ese instante, Clara se volvió hacia Alejandro, su mirada llena de determinación. Esto no solo es un juicio, es nuestro futuro. Y hoy, aquí y ahora, elegiremos la verdad sobre la mentira. Este es nuestro hogar, y no dejaremos que nos separen. Y así, con el corazón en alto y un grito de unidad resonando en el aire, la comunidad de San Javier dio el primer paso hacia su libertad. El camino hacia la justicia todavía estaba lleno de incertidumbre, pero lo enfrentaron juntos, decididos a sanar, a liberarse del pasado y a abrazar un futuro donde la verdad siempre prevalecería. El eco de la transformación se sintió en cada rincón, mientras la conexión entre todos ellos florecía en un nuevo amanecer. Las sombras estaban cayendo, y el sol empezaba a asomar en el horizonte. La lucha apenas comenzaba, pero juntos, estaban listos para todo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan impactante. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.